Muy bien. Pues, ay, ¿qué ha pasado aquí? Mm, Se me ha ido el... ¿Qué le pasa? Ay, ¿qué ha pasado aquí? Mm, Bueno, tendré que mirarlo luego esto. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión, a este nuevo capítulo de Transición Planetaria, el capítulo 18, Reflexiones y diálogos profundos. Como, como veis, tenemos una dirección de correo y el WhatsApp, así como también la dirección web para, en actividades recientes, hay un enlace directo para la compra del libro. Todos los beneficios van hacia la Mansión del Camino, esta obra social de Divaldo y de todas las personas que están trabajando y voluntarios en la que se asisten a más de 5.000 personas diarias, administrándoles alimentación, a escuela para niños, sala de partos, salas de aprendizaje de música, de danza, en fin. Y también la misma Mansión del Camino así colabora con otras ONGs y, y todos los beneficios pues van a parar a ellos. Así que es una forma de poder aprender, de poder conocer cómo está siendo la situación actual en estos momentos a nivel físico y extrafísico y, y también una posibilidad de ayudar, ¿no?, a todas estas personas que están precisando esa ayuda. Pues empezamos con una oración. Emi me dijo que quería hacer hoy la oración ella. Pues Bueno, pues adelante. os quiero comentar que como me parece que el capítulo es como muy cercano ya a nuestra historia vivida por España y por América y por Europa también, pero España vivió esos momentos de que en las instituciones católicas, apostólicas y romanas se reunían los teólogos, las monjas, los frailes y las devociones de las gentes comunes y corrientes. Y en el momento que se pusieron en marcha la Inquisición, la verdad es que se volvió contra frailes, monjas y gentes que vivían la devoción pero que tenían poco estudio y poca formación. Entonces, sin duda, el capítulo me ha resultado un poco impactante porque en cierta forma, una rama de mis apellidos en concreto vienen desde allí, desde el 1500 y algo. Y entonces nos dijéramos que hicieron un buen trabajo para los reyes católicos, y entonces pues se les dio casa y tierras y entonces desde entonces dejaron de ser guerreros, se volvieron agricultores y ganaderos y hasta nuestros días. Esa es la historia de mis antepasados y antepasadas y de la cual pues vengo yo, la primera en nacer de las dos familias. Y entonces por eso quisiera hacer la oración de gratitud inmensa al Padre Eterno, para que, para que tenga en cuenta que estamos leyendo con mucho interés la grupalidad y simpatizantes que ni conocemos. Todo esto que implica tener información de la verdadera situación que hemos vivido desde el 2000 en adelante, incluso antes, pero bueno, desde el 2000 en adelante parece que ha habido un acelerón geográfico y también a nivel mental de los seres humanos. Entonces es por esto
que es la gratitud inmensa por la oportunidad que nos ha dado Padre Eterno para tomar forma humana aquí en el planeta Tierra, en las diferentes casas, árboles generacionales. Y entonces con ello una historia que viene de algunos y algunas de los que genéticamente están en nuestros árboles generacionales y de los que por los motivos que Padre Eterno sabe, pues muchísimo más que nosotros, pues aquí estamos nosotras y nosotros ahora queriendo quitar ignorancia, dejando ideas claras, reconociendo que sí ha habido una historia en la cual hemos cometido errores todas las partes y sobre todo cuando se entra en guerras por ideas políticas o religiosas. Ahí se pierde por todas las partes. Entonces, en esas estamos también. Y le agradecemos nuevamente a Padre Eterno el que nos ampare muchísimo en esta lectura de hoy día por la implicación que tiene, ya digo, de toda Europa y especialmente España y luego ya pues América también. Y que hasta nuestros días quizá es lo que tenemos que asimilar para tener en cuenta y agradecer que la metodología del grupo espírita nos permite y nos hace y nos da acceso y nos recomienda y nos sugiere que hagamos perdón, que hagamos oración y que hagamos el voluntariado que podamos hacer sin pedir nada a cambio, sencillamente para que podamos estar como más fluidas y fluidos en todo que ha sido historia, en la que ha habido aciertos, pero muchos errores. Y por eso quiero decirle que recoja el Padre Nuestro, que es la oración que nos dejó el Maestro Cristo Jesús, a toda la humanidad para que la repitiéramos cuantas veces nos viniera bien, para quedarnos un poco más tranquilos en ese reposo de la oración que es recogida, aunque por supuesto hoy día reconozco que puede que no tenga ni una sola frase que sea de aquella que nos mandó el Maestro Cristo Jesús, pero bueno, es la que mis antepasadas me han enseñado. Entonces, con todo amor, con todo respeto y honestidad y en armonía para ustedes que están de lectoras del grupo y también simpatizantes, digo el Padre Nuestro y que nos sigan amparando muchísimo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. También estás en la tierra, de omnipotente, de omnipresente, de omnisciente, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan de cada día, dánosle hoy y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal, de toda adversidad ahora y en la hora de nuestra deshoma. Gloria al Padre eterno, gloria al Hijo Cristo Jesús, gloria al Espíritu Santo, omnipotente, omnipresente y omnisciente, ahora y siempre. Gracias por haberme escuchado, habernoslo concedido, el amparo y, y el amor misericordioso de Cristo Jesús para que podamos comprender y asimilar mejor todo cuanto hoy día se lea en el capítulo. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como habíamos estado, disculpa, viendo en capítulos anteriores, estamos en la tercera fase de la asistencia de los espíritus benefactores. Ya sabéis que la primera fase se dedicaba a la ayuda, asistencia a los espíritus recién desencarnados, también a los heridos, y la segunda fase estaba más bien dirigida también a esta asistencia a estos espíritus sufrientes que llevaban tanto tiempo tratando de controlar la situación en esa zona, en el mundo espiritual de esa zona. Y en esta tercera fase, pues también se están dedicando en las tareas con
con espíritus venerables, especialistas en temas de reencarnación y también para higienizar los ambientes donde van a, a descender estos espíritus provenientes de mundos superiores, de planos superiores, de Alcione en este caso. Y es ahí en donde estamos enfocándonos, o se está enfocando el libro y en los últimos capítulos. Concretamente, hoy, como hemos comentado, en estas reflexiones y diálogos profundos, el, el venerable doctor Silvio fue interrogado por el compañero Ivón Costa sobre las nuevas responsabilidades con relación a las víctimas que estaban precisando de asistencia, ya que se hallaban en los ambientes infortunados donde se habían refugiado. Sabían que tenían que realizar esta ayuda a estos espíritus que llevaban pues siglos en, en esa, en esa actitud de venganza hacia, hacia todos aquellos eh, que habían usurpado la religión cristiana o el cristianismo. Su respuesta, la respuesta del doctor Silvio, con un brillo diferente en sus ojos, confirmó que el propósito era despertar en todos el sentimiento de responsabilidad en relación con los lamentables acontecimientos que se desarrollan en el planeta, así como la ola de desesperación que arrasa el planeta Tierra. También es una tarea que nos concierne a nosotros el tomar esa responsabilidad y, y el devolver ese bien por mal que posiblemente hubiéramos hecho en otras existencias. Filomeno de Miranda hace referencia a esta situación actual en el planeta en la introducción. Nos dice que el hombre está actuando más por los instintos y principalmente aquellos vinculados a la preservación corporal y agrede en lugar de ayudar. La ofensa o la agresión surgen de los debates infelices, discusiones estériles, generadoras de resentimiento, odio y venganza. Él expresa que la venganza es la hija directa y directa del egoísmo, pero que a través del progreso, que es una propuesta inexorable y determinista, pues a través del propio progreso se remedia, se regula y libera así las amarras existentes que nos mantienen en la retaguardia. Una de las actitudes de esos espíritus pues era la de fomentar toda esta forma de actuar a través de los instintos, de también tratar de desunir, de separar, de que la gente se enfocara más en la materialidad. Y bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? En los vicios más fuertes, en las drogas, en el alcohol, tratando de, de eliminar todo tipo de interés hacia el bien, hacia la espiritualidad, hacia la moral, ¿no? También es una forma esta forma de egoísmo hace que tengamos esa actitud de indiferencia ante los millones de seres humanos que mueren de hambre, entre niños, ancianos y enfermos cada año, más de 30 millones, y no por falta de alimento, sino por ausencia total de compasión y de solidaridad. Es una criminalidad conocida, ignorada y que está conectada a la extorsión, al soborno y a los comportamientos delictuosos de guante blanco
que se deleita ante las aflicciones del prójimo, complaciéndose en la lujuria, en la drogadicción, en la explotación indebida de otras vidas humanas. Si nos damos cuenta, en la actualidad hay más ONGs que nunca y sin embargo todo ese dinero, todos esos alimentos no terminan de llegar a las personas que lo precisan. Se queda a mitad de camino pues debido a estas personas que sin escrúpulos trafican con todo ello, ¿no? Se continúa Filomeno de Miranda que se observa también las luchas sangrientas que resultan del terrorismo internacional en las que Oriente y Occidente se han enfrentado desde las desafortunadas cruzadas de las que los occidentales se valieron para sus actos criminales, comandados por reyes, algunos fanáticos y otros semibárbaros que en nombre de la defensa del sepulcro vacío del Maestro Jesús eliminaron la cultura de aquellos países, usurparon las riquezas de aquellos que denominaban sus enemigos sin motivo alguno. Estos hechos sanguinarios interpusieron barreras entre las dos culturas que tenían que haberse unido en beneficio de la humanidad. Por eso surgen de ahí todas estas comunidades de espíritus en, en el plano extrafísico para organizar este ataque contra todos los seguidores del Maestro Jesús. Las cruzadas fueron emprendidas para liberar los lugares santos, es decir, las regiones donde vivió Jesucristo, estos lugares, eh, liberarlos de la dominación musulmana. Sus orígenes se remontan a 1095, cuando el emperador bizantino Alejo I solicitó protección para los cristianos de Oriente al Papa Urbano II, quien en el concilio de Clermont inició la predicación de la cruzada. Claro, si nos fijamos, el mandamiento, si es que hubo un mandamiento del Maestro Jesús, fue el amor hacia los demás, ¿no? El hacer hacia los demás lo que nos gustaría que nos hicieran. Y en este caso, pues tuvieron que recibir estos caballeros templarios, una autorización del Papa pues, para poder matar, ¿no? Para poder liberar a esos territorios de la ocupación musulmana. Entonces, esto iba en contra, ¿no? de todas de las leyes mosaicas y, en fin, de Moisés y sobre todo de las indicaciones y de las enseñanzas del Maestro Jesús. Las motivaciones de quienes participaban en las cruzadas fueron muy diversas. Para algunos, por un fervor religioso, ¿no? Para otros, intereses expansionistas de la nobleza feudal. Les faltó pues ese discernimiento de decir, ¿cómo vamos a matar si esto va en contra de lo que nos pidió el Maestro Jesús? ¿No? También estaban las motivaciones del control del comercio con Asia y el afán hegemónico del papado sobre las monarquías y las iglesias de Oriente, aunque se declararon con principio y objeto de recuperar Tierra Santa para los peregrinos, de los cuales los turcos selyúcidas y zanguíes, una vez conquistada Jerusalén en 1076, abusaban sin piedad, a diferencia de la época de los califas fatimíes, del año 909 al 1171, cuya regla fue la libertad de pensamiento y la razón extendida a las personas, que podían creer en lo que quisieran siempre que no infrinjan los derechos de otros.
pues aquí nos dan una lección de convivencia, ¿no? Como ocurrió en la ciudad de Toledo, donde convivían esas tres culturas, ¿no? La cristiana, musulmanes y judíos durante tanto tiempo y que luego con estas determinaciones, con esta limpieza, liberación de territorios, pues se tergiversó todo esto, ¿no? Se tergiversaron las enseñanzas del Maestro Jesús. Se- Si bien no hay una guerra abierta entre Oriente y Occidente, sí existen varios conflictos regionales que pueden verse como parte de una lucha más amplia entre las dos esferas. Estos conflictos tienen un gran impacto en la seguridad global y el desarrollo económico y social. Es importante buscar soluciones pacíficas y duraderas a estos conflictos para evitar un mayor sufrimiento y destrucción. La guerra contra el terrorismo ha causado un impacto con miles de muertos, operaciones militares en varios países y debates sobre los métodos de lucha contra el terrorismo. Hemos podido contemplar a estas personas, a estos hombres bomba que con la promesa de poder encontrar a cientos de vírgenes en el mundo espiritual, aunque ellos mismos mueran y desencarnen en ese acto terrorista, con una falta de discernimiento tremenda y con una falta de valor hacia la vida humana, impulsados de nuevo por estos espíritus de siglos de venganza hacia, hacia los cristianos por todo este saqueo, por todos esos asesinatos que realizaron en la antigüedad. Continúa Filomeno de Miranda con las tropas espirituales inferiores que hoy siembran la desdicha en la tierra, tienen entre sus líderes a las víctimas de la terrible Inquisición, antiguos rabinos judíos y ulemas moros que se dedicaban a la rama de estudio espiritual, que padecieron hasta la muerte despiadadas torturas o que fueron quemados vivos tras sufrir todo tipo de martirio. Han permanecido desdichados desde 1478 en España y desde 1536 en Portugal, cuando comenzaron las persecuciones a raíz de de la bula papal firmada por Sixto IV el 1 de noviembre de 1478 a petición de los reyes católicos que querían frenar, como así consiguieron, las llamadas prácticas mosaicas en forma de ritos y ceremonias entre los llamados cristianos nuevos de Castilla y Aragón, considerando que se estaban extendiendo gracias a la tolerancia de los obispos y otras autoridades eclesiásticas permisivas. Al menos les dieron la oportunidad a algunos de que si querían quedarse en la península tenían que, que acatar todas las leyes del cristianismo, entre comillas, que habían establecido. Y bueno, pues estas prácticas mosaicas de la circuncisión, del respeto del sabbat, de la alimentación judía, de todo este tipo, pues no estaban siendo permitidas de alguna forma y ni siquiera eso estaba queriendo ser respetado al haberse convertido a los nuevos cristianos. Por eso dice que las prácticas mosaicas de los cristianos nuevos tuvieron un impacto significativo en la sociedad española de la época. Se aumentó la vigilancia, la Inquisición intensificó la persecución de estos conversos sospechosos de judaizar, la marginación social. Los cristianos nuevos que practicaban el judaísmo en secreto eran marginados por la sociedad y una pérdida de identidad. Algunos conversos, por miedo a la persecución, abandonaron sus prácticas judías y se asimilaron
a la sociedad cristiana. La Inquisición continuó hasta 1821 en Portugal y hasta 1834 en España, aunque siguió funcionando mucho tiempo más, llegando hasta el auto de fe de Barcelona en 1861, conocido como la hoguera de los libros espiritistas, en el que se confiscaron y quemaron más de 300 libros, incluyendo obras de Allan Kardec, el principal codificador del espiritismo. Es un símbolo de la lucha por la libertad de pensamiento y expresión en España. Es un recordatorio de los peligros de la intolerancia y la censura, y el evento también destaca la importancia de la educación y la secularización de la sociedad. Voy un poco más rápido. El amor de Jesús nos llama desde hace tiempo a ejecutar un programa de rehabilitación de nuestros compromisos, buscando a quienes hemos ofendido, torturado y llevado a la desdicha. Como estamos viviendo el periodo de las definiciones espirituales en el globo terrestre, no podemos postergar más la oportunidad de la búsqueda y el encuentro consciente con nuestros hermanos perjudicados que permanecen en los laberintos del odio. El doctor Silvio explicó cómo se llevaría a cabo esta programación. Junto a otros miles de grupos espíritas, estamos trabajando para la implantación de los nuevos tiempos, en la preparación de la reencarnación de eruditos del pasado, y ahí podéis acceder al capítulo 16, al vídeo del capítulo 16 que está en nuestro canal, para ver todos estos espíritus insignes que estuvieron en el planeta Tierra con sus enseñanzas filosóficas, científicas, en el arte, y también la reencarnación de nuestros hermanos de Alcione para vencer el asedio que intenta impedir la aplicación del programa. También, como hemos comentado, estos espíritus pues están interfiriendo y obstaculizando en todas estas tareas, y de ahí pues esta asistencia que están teniendo que realizar, y nosotros también. También reencarnarán elevados espíritus de la filosofía y el arte, de la religión y la política del pasado, para actualizar el ideal de aquellos postulados desviados, para facilitar la transición de la sociedad. Y hasta aquí llega mi intervención, así que le doy paso a Emi para que continúe. Bueno, pues dice así: el doctor Silvio continuó: en nuestra labor actual tendremos la oportunidad de que esos espíritus nos enfrenten, como en un pasado, a un combate cuerpo a cuerpo donde se realizaban las luchas. Mientras que ellos traman las técnicas de la indignidad y la villanía, nosotros emplearemos los instrumentos de la compasión y del amor, bajo la caridad para que todos y para con nosotros mismos, con el casco de la fe y la espada de la bondad, para que la victoria sea del Maestro Jesús, descendido de la cruz. Aún seguirían con el servicio preparatorio para las reencarnaciones como un ensayo de los acontecimientos masivos que ya están preparados, dependiendo de las condiciones psíquicas del planeta y del compromiso asumido por los futuros padres que recibirán a los insignes inmigrantes de Alcione y a los misioneros del pasado que regresan. Continuó el doctor Silvio su aclaración con palabras esperanzadoras y llenas de júbilo. Nos encontramos
a las puertas del glorioso momento anunciado por el Maestro Jesús, confirmado por los mensajeros de todos los tiempos para la edificación del reino de Dios en nuestros corazones. Somos los trabajadores humildes que preparan el terreno para el progreso y permaneceremos anónimos a fin de que el bienestar y la felicidad avancen triunfantes. En el capítulo primero del el Evangelio según el Espiritismo se expone: el Espiritismo viene a cumplir en los tiempos predichos lo que Cristo anunció y a preparar el cumplimiento de las cosas futuras. Por consiguiente, es la obra de Cristo, que Él mismo preside, así como preside lo que también anunció: la regeneración que se opera y que prepara el reino de Dios en la tierra. El doctor Silvio nos invitó a visitar un barrio periférico de la ciudad donde el sufrimiento era más intenso debido a las características económicas. Ingresamos en uno de esos lugares suburbios cuando percibí una luz que provenía de una humilde construcción. Se trataba de la vivienda de Hermenegildo y Rosalinda, que renacieron en condiciones económicas humildes para rescatar deudas de un pasado de comportamientos extravagantes. Un matrimonio que se comprometió a colaborar en la reencarnación de un espíritu de Alcione. En la Génesis de Allan Kardec, en su capítulo 18, expone y dice así: para que los hombres sean felices en la tierra, es preciso que ella esté poblada por espíritus buenos, tanto encarnados como desencarnados, que solo quieran el bien. Quienes hacen el mal por el mal mismo no son dignos de la tierra transformada, de modo que serán excluidos del planeta Tierra. Los reemplazarán espíritus mejores, que harán reinar entre ellos la justicia, la paz y la fraternidad. Se trata, pues, de una nueva generación de espíritus. Y bueno, sigue diciéndonos en el mismo capítulo 18 que Hermenegildo y Rosalinda recibieron las enseñanzas del Maestro Jesús en la casa espírita que llegó a su corazón, lo que les hizo adeptos del espiritismo. Cultivan el hábito de leer el Evangelio según el espiritismo de Kardec todas las noches antes de dormir, lo que atrajo una gran cantidad de espíritus amigos que colaboran en la región, transformando la vivienda en un templo de reposo y renovación. El Evangelio funciona como una terapia para nuestro espíritu, hace que nos conozcamos mejor a nosotros mismos, las cosas que hago, las cosas que dejo de hacer, mi verdadera intención sobre lo que hago. Se requiere valor para preguntarnos a nosotros mismos el porqué de nuestros actos y pensamientos. Examinemos pensamientos, palabras y acciones a fin de desterrar de nuestra vida aquellos y aquellas que están fuera de la ley de Dios. Y sigue diciendo: entrando en la casa, esta era muy modesta y con un espacio muy reducido, donde en 30 metros cuadrados se encontraban todas las estancias. En la esfera espiritual, el movimiento era considerable. Contaba con un significativo número de visitantes. Dirigidos por el benefactor, entraron en la alcoba
donde la pareja estaba durmiendo y parcialmente en desdoblamiento, experimentando cierta lucidez y alegría reconfortante. En Misioneros de la Luz, André Luis expone que todos los encarnados que edifican el nido conyugal sobre la rectitud se hacen acreedores a la presencia de testigos respetuosos que garantizan la privacidad de los actos más íntimos, consolidando fronteras vibratorias y defendiéndolas contra las fuerzas poco dignas, tomando por base de sus trabajos los pensamientos elevados que se encuentran en el ambiente doméstico de los amigos. Dice que, y sigue diciendo el doctor Filomeno de Miranda, abrazaron el mentor expresándole la inmensa alegría y amor como servidor en la tierra. En ese momento ingresó uno de los espíritus precarios, perdón. Bueno, algo caro también sale un poquillo de eso. Desde luego yo no estoy en ese nivel de edad para eso. Bueno, vamos a ver. En ese momento ingresó uno de los espíritus preclaros al que se le reconoció como uno de los inmigrantes, quien mostraba una indescriptible satisfacción que transmitió a todos. Fue presentado a los futuros padres por el doctor Silvio y dialogaron de manera especial. El matrimonio exponía sus pensamientos verbalmente, mientras que el visitante emitía ondas mentales muy poderosas que se condensaban en las respuestas como símbolos perfectamente comprensibles. Perdonadme que haya dicho antes la anterior frase, es por los capítulos anteriores que nos dicen que tienen que tener una parte económica considerable algunas parejas. No es esta, en concreto esta nos dice que vive de una manera muy modesta, muy humilde, pero que sí estaban muy amados por estos espíritus superiores, por lo menos muy reconocidos por el doctor Filomeno de Miranda y por el doctor Silvio, y entonces les van a ver para comprobar que va todo bien para este hijo que quieren tener del planeta Alcione y que viene para hacer un servicio con con el Maestro Jesús, especialmente con él y para él. Bueno, dice, según señala Allan Kardec en el libro de los Medium, capítulo 19, ítem 224, el lenguaje de los espíritus es el pensamiento. A medida que las franjas vibratorias quedan menos densas, los desencarnados son capaces de practicar la telepatía. Los que llegan al plano astral recientemente tienen dificultades desde vincularse del lenguaje utilizado en la Tierra, pero poco a poco la transmisión por pensamiento se hace constante. Y sigue diciendo, mostró sus anhelos de amor y deseos de contribuir a la transformación del planeta y de su sociedad, para lo cual había preparado para elegir la actividad que le permitiría ser más útil. Deseaba renacer en esa zona de dolor y necesidad para mejorar la condición a través de los esfuerzos que emprendería, así como de las acciones para el progreso de tan sufrida comunidad. El espíritu de acción, y claro, tenía ese propósito y por eso estaba con esta pareja de Hermenegildo y Rosalinda. Pues hasta aquí, muchas gracias, la intervención de Emi. Seguimos con Alessandra. Hola, Buenas Hola, tardes. buenas tardes. mira, siguiendo. En la exteriorización del pensamiento del Dr. Silvio, producía una vibración musical que también asimilábamos y que adornaba con delicados sonidos las imágenes que podían captar. Y nos preguntó acerca de las paisajes sombrios
y angustiosos que había percibido en la tierra, de las densas olas de desdichas y rebeldía que le provocaban choques vibratorios, así como del horror de la violencia y de las acciones desencadenadas por las pasiones licenciosas y destructivas que caracterizan por el momento a nuestro mundo, ¿no?, de pruebas y expiaciones. Sin embargo, sem abrir juízo de alguma natureza, se referiu ao primitismo que aún existe em nosso planeta, donde los horrores de la guerra siguen millones de vidas periódicamente. Ciegan millones de vidas periódicamente. Además de las olas de terrorismo de todo tipo, los fenómenos sísmicos que sacuden la estructura geológica de la Tierra y los sufrimientos externos. Aquí sobre la guerra, en el libro de los espíritus, na pergunta 742, Alan pergunta, ¿no?, a los espíritus y los espíritus responde, ¿qué causa arrastra al hombre a la guerra? ¿Por qué causa, né? Así como que o hombre está arrastrado sobre la guerra hasta hoy, por ejemplo. La respuesta, predominio de la naturaleza animal sobre la espiritual y de dominación de las pasiones. En estado de barbarie, los pueblos no conocen otro derecho que el de más fuerte, y de aquí que la guerra sea su estado normal. A medida que el hombre progresa, se hace menos frecuente aquella, porque este evita sus causas, y cuando la guerra es necesaria, el hombre la hace con humanidad. En la 743, pregunta, ¿desaparecerá algún día la guerra en la tierra? Sí. La respuesta, sí. Cuando los hombres comprendan la justicia y practiquen la ley de Dios, entonces serán hermanos todos los pueblos. Y, y un dado que yo estaba buscando en la internet, por ejemplo, dice que más de 238,000 personas han muerto en las guerras de 2022. Todavía no hay algún dado sobre ahora de actualización de 2024, pero son muchas vidas ceifadas por las guerras, ¿no? Y en este momento hay 56 guerras activas en todo nuestro planeta. Entonces, esto es un de los dados muy triste todavía porque estamos nesta transición planetaria, ¿no?, de la última hora, que es ya empezando este mundo de regeneración, pero todavía sigue ahí estas discordias, ¿no? Y siguiendo, a ver. Su rostro mostraba una expresión de dolor mientras analizaba el nuevo mundo en que iba a trabajar, intentando hacer un aporte a su mejoramiento. Y se tornaba más triste aún cuando se refería a la criminalidad y los terribles abortos provocados, y las prácticas de la eutanasia y los índices de suicidio a la pena de muerte legalizada. Esto también aquí en los libros dos espíritus, en la pregunta 358, dice así, ¿es un crimen el aborto provocado? Cualquiera que sea la época de la concepción. Y la respuesta, desde el momento que violáis la ley de Dios, existe crimen. La madre y otro cualquiera que sea, comete siempre un crimen, quitando la vida al niño antes del nacimiento, porque impide el alma soportar las pruebas, cuyo instrumento había de ser el cuerpo.
Y los datos del aborto, una de las formas, ¿no?, que más causa densificación en nuestro planeta, vamos a decir así, es el aborto. Y aquí yo estaba buscando, hay mucho, hay 73 millones de abortos al año. Es mucho. 1 de cada 10 mujeres que quedan embarazadas, una aborta. Y es muy triste esto, ¿no? Porque las personas no tienen todavía la conciencia de que esto es de una forma asesinato. Y los países que liberaron también, no voy a decir que están equivocados tal, porque nosotros tenemos nuestro libre albedrío. Entonces, nos cabe a nosotros a decir estas formas, ¿no? Cómo funciona la encarnación, cómo es la planificación, todo, como está diciendo aquí en este libro, todo que estamos estudiando. Hay varios relatos de cómo es la preparación de cada ser humano, de cada ser que está veniendo aquí en la tierra. Y hay otros muchísimos libros que el espiritismo nos trae detalles del trabajo, de todo el trabajo, de toda la preparación que es la fecundación de un feto, ¿no? Entonces, cabe a nosotros también a llevar adelante todos esos conocimientos y ayudar que disminuya todo esto, porque es mucho, mucho, mucho. Y siguiendo, aquí donde ele diz de la eutanasia y el suicidio, también es otra triste realidad, ¿no?, que hay en nuestro planeta. Na pergunta 953 diz: quando uma pessoa tem ante si uma muerte inevitável e terrível, é culpável porque abrevia de alguns instantes o sofrimento com a morte voluntária? E a resposta: sempre há culpabilidade em não esperar o término fijado por Deus. Por outra parte, há seguridade de que esse término haya chegado a pesar de las aparências e não pode receber a la última hora um socorro inesperado? Se concibe que em circunstâncias ordinárias seja repreensível o suicídio. Pero suponemos el caso en que es inevitable la muerte y que solo de algún instante se abrevia la vida. Sempre es falta de resignación y sumisión à voluntad del Criador. ¿Cuáles son, en semejante caso, la consecuencia de esa acción? Como siempre, una expiación proporcionada a la gravedad de la falta según las circunstancias. Aquí hablamos de la eutanasia, ¿no?, que también es otra cosa que están legalizando, están liberando, porque las personas no tienen conocimiento de que este es como un suicidio, ¿no? Vamos a poner así, dependiendo si la persona tiene la conciencia. Un suicidio porque no es lo mismo que va a matar, tendrá ayuda de otra persona, de un médico, que sea, de la familia. Pero cuando nosotros asumimos nuestra vida aquí en la tierra, tenemos que tener hasta último aliento, último suspiro, de aceptación y resignación. Por más que sea sufrido, por más que sufrimos, en este instante, en esos últimos instantes, según todos los libros, ¿no?, que trae de conocimiento del espiritismo, muchas personas en el último instante es cuando se liberan, reconecta con Dios, arrepende-se, y muchas otras cosas pasan en esos últimos minutos, esos últimos instantes. Entonces, es importante saber que la vida continúa
e que cada coisa que passa aqui mientras estamos encarnados é para nosso aprendizagem. E quanto ao suicídio, neste momento, é uma tristeza absolutamente, porque a cada 40 segundos há um suicídio em nosso planeta. A cada 40 segundos, uma pessoa está quitando a vida. Então, se é também uma das causas mais infelizes que mais condena nosso planeta, não? Que traz mais densidade. E a partir de todas essas atividades lamentosas que há em nosso planeta, é onde todavia os espíritos que são contra a luz, que são contra Jesus Cristo, se alimentam destas energias. Então, se cabe a nós outros a falar, a levar o amor, a levar, não, a solidariedade, a fraternidade em donde vayamos. Não importa quem seja um abraço, uma palavra, uma ajuda, vigilar nossos pensamentos, vigilar nossos vecinos também, escuchá-los e expandir este amor que o planeta está necessitando. Bueno, e continuando, finalmente se referiu a los tsunamis de la naturaleza moral, que de alguma forma são responsáveis por aqueles outros que resultam da adaptação das placas tectônicas em constante movimento. Isso também é uma realidade. Devido a nossos tsunamis emocionais e sentimentais, estamos ajudando o nosso planeta Terra a ter todo esse câmbio climático também, e principalmente quando há terremoto e tudo isto, é nossa própria vibração, nossa criação de densidade de pensamento, ações, palavras, sentimentos, que faz com que a psicosfera planetária esteja tão densa e a Terra, e a nossa Madre Terra, acaba hablando, ¿no? De uma maneira ou de outra, sempre habla. À medida que o Dr. Silvio se transmitia informações e comentava com os acontecimentos de nossos orbe, o rosto do amigo intensificava as expressões de ternura e compaixão, poniendo de manifesto seu sentimento de solidariedade para com os sofridores del mundo que anhelo liberar-se dos atrativos nefastos. E para que não se inundara a melancolia e o dolor, o mentor começou a descrever o trabalho projetado, assim como a felicidade de poder ajudar e construir o bem sobre os escombros do mal. Todos nos repusimos de imediato e el tierno encantamiento generado por la presencia del invitado nos devolvió el entusiasmo. En un ambiente, entonces, llegamos a un apartamento en el centro de la ciudad, en un edificio de clase media. E aí entramos em um ambiente psíquico de paz, donde era notória a ausência de los espíritos vulgares e perturbadores. Los residentes del hogar nos recibieron en la puerta con una sonrisa parcialmente desprendido a causa del sueño fisiológico. Dava la impresión de que estavam esperando-nos. Pese a que eu não sabia que íamos a visitá-los. Eles não sabiam todavia, mas estavam ali, não? O Dr. Silvio, sempre muito cortés e reto, nos apresentou o matrimônio Alonso e Eunice, portadores de uma grande simpatia, que estavam expectantes ante a possibilidade de receber a bendição de um primogênito.
Essa noite, depois da comunhão sexual, a pareja aguardava que a misericórdia divina os bendijera com a chegada de um hijo, al que dispensaria abrigo com seus cuidados. Mientras conversávamos, em- eh, conversávamos jovialmente, ingressaram em el lugar dos amigos de outro grupo, dedicado à la reencarnação, junto com o espírito que iba a receber a indumentária carnal a partir deste momento. Todos penetramos em la alcoba e nos detuvimos ante los cuerpos ante o corpo dormido, envuelto en la ternura de un abrazo nacido de la gratitud y del júbilo. El doctor Silvio nos explicó. Não, perdão. El doctor Silvio se aproximou a Eunice, a la chica, cuyo corazón estaba iluminado por una luz especial, mientras que en su aparato genésico los espermatozoides aún permanecían en movimiento. Por esto, como decía Amy antes, ¿no? La importancia de, como estava lendo aí que André Luiz estava explicando, que quando há amor, há respeito, não? Em la preparação, todo há que ser assim, todo há que ter muito respeito, muito amor, para que todo o ato físico, o ato espiritual, todo isso seja uma conexão que esté em equilíbrio e esté basado no amor verdadeiro e no respeito. Y cuando hay esto en las parejas, en los matrimonios, esa unión física, con amor y respeto, los espíritus que no son de luz no se adentran en la habitación ni en el lugar, porque es un lugar protegido por vibraciones superiores. Entonces también es muy importante saber esto, porque es donde hay la protección mayor. Donde hay amor, hay luz y no hay sombras. Bueno, de mi parte era esto. Gracias. Muchas gracias, Gracias. Alessandra. Gracias por tu intervención. Adriana, cuando quieras. Vale. Bueno, considerando todo lo que he estado escuchando, bueno, todo lo que hemos leído hasta ahora, incluso casi la totalidad del libro, esta es la parte más espectacular y más bonita, maravillosa y mágica que toca, ¿no? El sabio genetista nos explicó que se trataba de una sustancia amorfa en actividad, constituida por cientos de millones de espermatozoides, 3 millones de los cuales pueden penetrar en el útero, con capacidad para sobrevivir hasta 48 horas. Nos explicó que el proceso de la fecundación se realiza dentro de las primeras 10 horas aproximadamente después del acto sexual. Es una maravilla poder ver cómo los espermatozoides intentan llegar al óvulo e intentan fecundarlo. Nos explicó que el proceso de fecundación se realiza dentro de las primeras 10 horas aproximadamente, cuando el espermatozoide seleccionado inicia su viaje de ascenso desde la vagina a través del cuello del útero para penetrar en las trompas de falopio, que es donde se realiza realmente la concepción. Y Silvio dice, ese milagro realmente es un milagro y es una maravilla. Manifestó con lucidez, es uno de los momentos más grandiosos de la vida. Si pudiéramos realmente verlo, sentirlo, sería lo más maravilloso que puede existir. Que pronto habrá de transformarse en un ser humano, tal como ocurre también
aunque con leves diferencias entre el reino vegetal y el reino animal. Cuando se unen los gametos, o sea, el óvulo y el espermatozoide, técnicamente están programadas las herencias de los dos ancestros. No solamente son de la madre y del padre, sino ya vienen de varias generaciones, que como sabemos son establecidas gracias a la ley de causa y efecto a través del perispíritu. Dicho esto, se acercó a Eunice y aplicó sobre ella las manos extendidas hacia abajo. Desde su chakra cerebral, que se iluminó como un pequeño arco iris alrededor de la parte superior del cerebro, partió un rayo plateado que penetró en la sustancia gelatinosa y se fijó en un diminuto gameto, cuando ya se unieron el óvulo y el espermatozoide, el cual también absorbió esta luminosidad. Por entonces ya era con tonos azules, vitalizándolo y haciendo que se apartara del grupo en que se encontraba inmerso. Es una maravilla cuando el óvulo, digamos entre comillas, selecciona al espermatozoide. Espiritualmente lo sabemos, físicamente no se comprende cómo, nosotros sí que lo sabemos, pero bueno. Comenzaba así el proceso que culminaría en el momento de la fecundación del óvulo. El tiempo se encargaría del proceso natural y a partir de aquel momento, nuestro visitante ya se encontraba psíquicamente vinculado al futuro cuerpo que sería organizado por el perispíritu. En ese momento ya era un feto y la luz que emanaba de Eunice y acompañada de Silvio, pues ayudó a que todo eso se fijara más en el útero, bueno, en las trompas y luego bajara al útero, que es el sitio donde el feto el bebé, seguiría naciendo. Y entonces Silvio continúa diciendo: el viaje del espermatozoide es muy importante y está repleto de desafíos. Es verdad, la acidez del útero, la vagina, incluso de las trompas de falopio es muy grande y solamente la cantidad tan grande de espermatozoides que llegan muy pocos vivos acerca del útero. La distancia que deben recorrer es larga. Y tienen que hacerlo. El recorrido se realiza a una velocidad aproximadamente de 1 centímetro por minuto. Aunque parece poco, pero es enorme, es muchísima la velocidad y la distancia que tienen que recorrer, considerando que la parte superior de la trompa se encuentra a unos 30 centímetros de distancia. O sea, que tienen que hacerlo todo a una velocidad muy grande, como si fuéramos nadando contracorriente. El esfuerzo es el que tienen que hacer ellos. El espermatozoide también tiene que soportar los ácidos que produce el organismo femenino, que mata a una gran cantidad de los candidatos. No obstante, debido a los objetivos divinos de la procreación, esa acidez disminuye durante la ovulación. Por eso hay muchas técnicas tanto de inseminación como de embarazo normal, en las cuales, dependiendo del ciclo ovárico en el cual se encuentre la mujer, es más propensa para quedar embarazada, lo que facilita la supervivencia de muchos de ellos que avanzan atraídos por el óvulo. Observamos que en el instante en que el perisquimo de nuestro amigo espiritual se vinculaba con el espermatozoide, él experimentó una especie de choque en el momento en el que el óvulo
en que el espermatozoide entra en el óvulo, nosotros lo vemos fisiológicamente, pero espiritualmente es como una reacción de choque. Empalideció levemente y pareció sufrir un rápido un rápido aturdimiento. Supongo que en el momento en el que entra de ser espíritu a ser ya un feto, en ese momento es cuando el aturdimiento es mayor, pero superó de inmediato tales emociones y sensaciones. Si bien podría realizar algunas otras actividades, la ligazón con el gameto masculino seguiría su curso y posteriormente se produciría la fecundación, continuando con el proceso de renacimiento de la carne. Digamos que ya está el bebé formado. Informados acerca del acontecimiento en todos los detalles, los futuros padres besaron las manos del doctor Silvio y abrazaron tiernamente al que sería su hijo anhelado. En realidad, eso es un momento especial para todos y para los espíritus también, porque todos lloraron, se les cayeron las lágrimas emocionados. Al comentar la lucha que el espermatozoide mantiene en el elemento que son tan hostiles, que atenúa como mecanismo de defensa en el organismo femenino, el benefactor explicó. La moderna escuela de psiquiatras, discípulos de la admirable doctora Melanie Klein, considera que ese fenómeno permanecerá en el inconsciente profundo del ser humano y le generará algunos problemas de comportamiento que requieren una cuidadosa psicoterapia a los efectos de su completa liberación. Bueno, supongo que esto querrá decir que los genes que nos transmiten nuestros ancestros también están involucrados en todo este proceso, por lo que a la larga tendremos que ir digiriendo, como digo yo, ir digiriendo todas las cuestiones ancestrales, todas las cuestiones que tenemos, traumas a lo mejor de nuestros ancestros, que a lo mejor nosotros tendremos que purificar, tendremos que evolucionar para poder incluso solventarlos a los de ellos también. El querido mentor, ante la mañana que surgía radiante en la simplicidad de la recámara en que nos encontrábamos, nos invitó a realizar una oración de agradecimiento a Dios por su inefable misericordia, lo que nos condujo a un estado cercano al éxtasis. Al mismo tiempo que producía nuestros sentimientos ante la contemplación de la vida humana en su proceso de desarrollo físico rumbo a su fatalidad biológica. Bueno, yo creo que la palabra fatalidad biológica está, supongo que bien expresada, aunque yo no le hubiera puesto la palabra esa. Pero bueno, supongo que hacia el rumbo en el cual la existencia física nos lleva. Cuando se participa en un acontecimiento de esa naturaleza, es imposible dejar de inclinarse conmovido ante la majestad divina, generadora de la vida en sus múltiples aspectos. Sí, es una de las cosas que yo siempre me he preguntado y digo, que realmente es una maravilla. Solamente el amor posee esa varita mágica que todo lo comanda, así como abre las puertas para su comprensión. Concluida la tarea, que había de repetirse muchísimas veces en el transcurso de los siguientes días, porque es verdad que esto es en el hogar de Eunice, pero los hermanos de Alcione y otros espíritus también evolucionados tenían que ir fecundándose en otras casas.
Entonces, obviamente, nuestros compañeros espirituales no solamente acompañan a este ser que va a encarnar en el hogar de Eunice, sino también a todos los otros seres, gracias a Dios, evolucionados, que van a seguir engendrándose en otros vientres de mujeres. Nos dirigimos al núcleo donde se encontraba la sede de nuestras actividades. O sea, de ahí van repartiéndose a cada uno de los hogares para dar la alegría a los futuros padres. Pues nada, hasta aquí he llegado. Ay, pues muchas gracias, Adriana. Que vamos, que considero que de todo lo que vamos leyendo hasta ahora, esta es la parte más hermosa que hay, ¿no? El amor de los padres, que en el momento de la fecundación tiene que ser una cosa maravillosa. No sé, es decir. Muy bien. Sí, y nos indica también, pues, que no solamente tenemos esa naturaleza física y material, y esa transmisión genética de nuestros padres y antepasados, sino que tenemos, que lo que somos es un espíritu que toma un cuerpo, que toma una forma física y que vuelve pues, a mejorar. En este caso, volvemos a mejorar nuestro recorrido evolutivo, ¿no? Que no solamente somos parte física, como suele decir Emi, sino que también nuestros padres nos transmiten esa genética, ¿no? Esos caracteres para el cuerpo físico, pero en realidad somos ese espíritu independiente y que sigue su camino evolutivo en sucesivas encarnaciones, ¿no? Y aquí pues es una muestra de lo que ocurre, ¿no? Incluso también pues, de esas encarnaciones de espíritus que pertenecen a otros planetas. Nos da respuesta también de por qué hay tantos espíritus reencarnando si al principio en la Tierra no éramos tantos. Y hay como estamos en esta última oportunidad en la que muchos espíritus también del mundo espiritual están esperando para poder reencarnar, aprovechar y poder entrar en ese mundo de regeneración, porque va a ser una limpieza extrafísica también, que ya lo veremos más adelante en capítulos posteriores, y, y hay que aprovechar esta oportunidad, no podemos ya estar perdiendo el tiempo. Si queremos subir a este tren, ¿no? Hacia el mundo de regeneración. De todas maneras, siempre hay que, considero, ¿no? Creo, que tenemos que hablar estos temas siempre con mucha cautela, porque, como lo estamos haciendo nosotros, claro, porque muchas veces se escuchan por otros sitios conversaciones o cosas que, que alteran mucho el entorno de las personas, haciéndolos creer que viene el fin del mundo y que hay una catástrofe, una calamidad. Y como os digo, por favor, aprovechemos, vivamos el ahora, en este momento, ahora, porque dentro de un segundo, no sé si vamos a estar así todo, disfrutemos ahora y valorémonos ahora y intentemos evolucionar ahora, que es el momento. ¿Por qué? Porque hemos venido a aprender. Lo que aprendamos ahora es lo que nos vamos a llevar. Sí, esa es una de las actitudes que tienen estos espíritus vengativos, como hemos comentado antes, por ejemplo, hacia los mediums, que les transmiten este tipo de mensajes apocalípticos de destrucción. Y bueno, ya lo hemos comentado muchas veces que la Génesis nos dice que habrá movimientos físicos en el planeta como los ha habido siempre, pero que no va a ser un cambio a través de la parte física
ni de una hecatombe, sino que va a ser un cambio moral. Entonces, pues claro, los espíritus que no estén preparados para ese cambio, pues se les trasladará, se les dará otra oportunidad hasta que estén preparados y puedan volver al planeta. No es una cosa, no es el castigo eterno de los infiernos, ni mucho menos, sino pues tendrán que prepararse como nos pasa a nosotros. Cuando no somos capaces de avanzar en los cursos de los estudios, pues nos toca repetir. ¿Y qué hacemos? Pues nos quedamos en otra clase, en la clase, y los que avanzan pues van hacia otra clase pues más avanzada. Nosotros nos quedamos rezagados, ¿no? Y es un poco lo que pasa en este caso, ¿no? Bueno, pues os invitamos para el próximo capítulo, el capítulo 19. Agradecemos vuestra atención a las personas que han estado siguiéndonos por el canal y que nos verán después en diferido. El próximo capítulo 19, reflexiones. Perdón. A ver. Preparación para el Armagedón espiritual. Preparación para el Armagedón espiritual. Bueno, ahí ya contaremos cuál es el significado y si alguien quiere enviarnos qué es lo que piensa también sobre esta palabra, pues que nos lo envíe y lo comentaremos en el próximo capítulo. Muchas gracias a Alessandra, Adriana y a Emi por sus intervenciones, por su esfuerzo y el trabajo que han realizado, que ha sido estupendo, que nos ha aclarado muchas cosas y nos ha puesto al día de cosas muy importantes también. Bueno, pues hasta entonces, un buen fin de semana, que disfrutéis sanamente. Hasta el 16 del 3. Hasta el próximo martes, en el que a las 21:30 seguimos Sí. con Sí. el cielo y el infierno.